En este tutorial abordaremos las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis ya forma parte de la inferencia estadística. ¿Y qué es la inferencia estadística? Es una de las dos ramas fundamentales de estadística, cuyo objeto es llegar a conclusiones sobre las características de una población usando como escenario de análisis la muestra que se ha obtenido de esa población. Los teoremas que se han dado en la disciplina estadística coinciden en el hecho de que para conocer las singularidades de una población basta con una muestra pequeña. Queda claro, a partir de la definición, que si en vez de la muestra se tienen datos completos de la población, la inferencia estadística deja de tener sentido. Por otro lado, recordaremos que, a diferencia de las matemáticas, la estadística no es una ciencia exacta, al contrario, siempre toma en cuenta la probabilidad de error. La inferencia estadística exige un conjunto ya probado de técnicas para medir el grado de certidumbre de las conclusiones a las que llegamos a partir del estudio de la muestra. La inferencia estadística se divide en paramétrica y no paramétrica. La estadística paramétrica se caracteriza porque opera sobre muestras cuyas poblaciones tienen una forma determinada de distribución, es decir, la distribución de los datos va a ser normal, puede ser de Poisson o la binomial. Este tipo de inferencia se conoce las distribuciones de los valores, pero se ignoran los parámetros que son precisamente los que debemos saber. Y además infiere sobre los parámetros de la población a través del análisis de una muestra, que es la tarea principal de la inferencia estadística. Cuando tenemos datos no paramétricos, en este caso, se desconoce tanto los parámetros como la forma de distribución. Por otro lado, la inferencia estadística se abre dos escenarios de análisis. La estimación de los parámetros, estimación que puede ser puntual o por intervalos, tiene el contraste de hipótesis, que consiste en el conjunto de procedimientos para comprobar la adecuación de la hipótesis planteada. Por otra parte, es necesario tener presente que hay varias clases de muestra para el análisis y las inferencias respectivas acerca de la población, y de todas ellas, en este curso usaremos una muestra aleatoria. ¿Qué es una muestra aleatoria? Conocemos ya que de una población dada es posible extraer un número muy grande de muestras. Si es que toma una, introducimos sus elementos otra vez en la población. Si todas y cada una de las muestras tienen la misma probabilidad de ser escogidas, entonces tendremos una muestra aleatoria. Por otra parte, todos los elementos que componen una muestra aleatoria también son aleatorios, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Con estas breves consideraciones, podemos encarar la segunda parte de este curso. Ahora bien, vamos a hablar de la hipótesis nula. Esta es la suposición que se desea testar y se simboliza con H0, subíndice. Supongamos que deseamos testar la hipótesis de que la media de una población es 500. La manera de representar esta suposición es: la hipótesis nula es igual a la media es igual a 500. Entonces la hipótesis nula representa la suposición de que la medida de la población es 500. Ahora bien, supongamos que realizamos los análisis respectivos sobre la muestra que hemos obtenido, encontrando que la media de la población no es 500. En este caso, debemos rechazar la hipótesis nula. De este modo, vemos que la prueba de hipótesis consiste en contrastar las hipótesis nulas contra la hipótesis alternativa. Ahora bien, ¿qué es la hipótesis alternativa? Se simboliza con H1, subíndice. Esta hipótesis puede presentarse de tres maneras. La primera es que la media es mayor a 500 y la redactaríamos de esta manera. La media, según la hipótesis alternativa, es mayor que 500. La segunda opción de redactar es que la media es menor a 500 y la redactaremos.
La media, según la hipótesis alternativa, es menor a 500. Y la tercera forma de redactar la hipótesis alternativa es que la media no es igual o es diferente. Entonces, la redactaríamos que la hipótesis alternativa dice que la media no es igual a 500. En este último caso, no especifica si es mayor o menor, únicamente postula que no es igual. Simplemente postula que los estadísticos muestran que la hipótesis alternativa es falsa. Una vez planteadas las hipótesis, existirán error tipo 1. Y este se caracteriza porque rechazamos la hipótesis nula de igualdad cuando realmente esto es falso. La probabilidad de cometer alfa es de cometer dicho error se conoce como el nivel de significación y viene representado por la letra P. Otra forma de ver el nivel de significación es el riesgo que asume el investigador de rechazar dicha hipótesis. Habíamos comentado en tutoriales que por lo regular la probabilidad es de 0.05 o 0.01. ¿Qué recomendaciones debemos tener en consideración para disminuir el error tipo 1? Primero, disponer de una teoría que guíe la investigación, evitando el salir de pesca, con el ordenador buscando asociaciones entre variables. Segundo, disminuir el número de test estadísticos llevado a cabo en el estudio. Depurar la base de datos para evitar errores de valores extremos que puedan producir hallazgos significativos. Utilizar valores de alfa más reducidos a 0.01 o 0.001. Reducir el estudio. Si al reproducir el estudio se obtienen resultados similares, estaremos más seguros de no estar cometiendo el error tipo 1. El error tipo 2 es contrario al tipo 1. Este consiste en aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Al contrario del error tipo 1, esta es la probabilidad tipo beta y esta no depende del investigador y por lo tanto es desconocida, además de que depende de 3 factores. Primero, la hipótesis alternativa que consideramos verdadera, en este caso las medias o las medianas de dos poblaciones, son diferentes. Segunda, el valor de alfa. Y tercera, el tamaño del error típico, es decir, la desviación típica de la distribución muestral utilizada para efectuar el contraste. ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir este tipo de error? Bueno, incrementar el tamaño de muestra, estimar el poder estadístico del estudio, incrementar el tamaño de efecto a detectar, incrementar el valor de alfa, utilizar test paramétricos más potentes en lugar de test no paramétricos. Y bueno, aquí está la fórmula para aceptar o rechazar hipótesis nula y alternativa. Se acepta en un estudio que el valor de error tipo 2 debe estar entre la asociación de 0.5 y 0.20. El poder de potencia del estudio representa la probabilidad de observar en la muestra una determinada diferencia de efecto, si existe en la población. Es el complementario del error tipo 2. Date cuenta que cuanto mayor es alfa, menor es beta. Entonces, esto lo vamos observando. Cuanto mayor sea alfa, cuanto mayor sea alfa, es menor beta. ¿Van observando? Entonces, si es menor alfa, es mayor beta. Y su relación a la inversa, ¿no? Y en esta última gráfica, alfa
y beta indican la zona de probabilidad de donde la decisión será correcta y por lo tanto no estamos cayendo en ningún tipo de error. Esta es la asociación, o esta es la... Y hasta aquí concluimos con el tutorial.